La mayor parte de gente piensa que el trauma es el suceso, aquello que nos pasa, y no es verdad. El trauma es la herida que nos queda después de que hayamos vivido lo que sea que nos ha desbordado completamente. No importa cuán grande sea el acontecimiento que te genera esa herida, para ti ese acontecimiento va a ser traumático. Todos tenemos vida y simplemente por vivir vamos acumulando experiencias. Hay muchísima gente que vive con trauma y vive y funciona más o menos bien, con alguna dificultad. Pero esto es como si me preguntas, ¿puedo tener dolor y seguir con mi vida? Sí, hay mucha gente que vive con dolor. La cicatriz siempre va a estar ahí, no olvidamos. Hola, me llamo Alicia, soy doctora en psicología clínica y estoy muy contenta porque me han invitado a hablar de un libro que he escrito sobre trauma. Y es cierto que hoy en día todo el mundo habla sobre trauma, pero yo que he dedicado los últimos 15 años de mi vida a esto, sé que hay muchos mitos, que hay muchas confusiones y me encanta poder estar hoy aquí resolviéndolo todo. Hola Alicia. Hola. Gracias por estar en Vidas Ajenas. A vosotros por invitarme. Después de leer tu libro ¿Cuánto pesa tu mochila?, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué es lo primero que tenemos que saber sobre el trauma? Creo que lo primero sería desaprender todas aquellas cosas que, sobre todo en los últimos años, nos han ido enseñando o incluso bombardeando desde medios de comunicación, redes sociales, culturilla general de esta que a veces está un poco equivocada. Entonces lo primero es desaprender. Y la primera cosa que para mí es muy importante es que la mayor parte de gente piensa que el trauma es el suceso, aquello que nos pasa. Y no es verdad. El trauma es la herida que nos queda después de que hayamos vivido lo que sea que nos ha desbordado completamente. Entonces, quizá esto es lo más importante. El trauma no es el suceso, el trauma es la herida. ¿Y hay una asociación entre el trauma del soldado que va a la guerra y vuelve y nunca se recupera, que no podemos asociar con el trauma que puedes ver en tu consulta de forma diaria? Yo creo que al final la mayor parte de gente entiende el trauma como eso, como algo muy gordo, algo muy grande que solo pasa en las películas de los soldados que vuelven de Vietnam o con cosas muy tontas. La mayor parte de gente, si no piensa en eso tan grande, piensa en traumitas, lo banaliza, hace broma, lo utiliza para simplemente hablar de cosas que nos impactan. Pero realmente es lo mismo. No importa cuán grande sea el acontecimiento que te genera esa herida, para ti ese acontecimiento va a ser traumático. Entonces da igual, sea muy grande y le afecte a mucha gente o sea algo que solo te ha afectado a ti en tu intimidad y que nadie se ha enterado. Pero la herida, las secuelas, lo que te pasa, las consecuencias que vas a tener en tu vida son las mismas. Y en este sentido, ¿todos tenemos una mochila, aunque no lo sepamos? Sí. Todos tenemos vida. Y simplemente por vivir vamos acumulando experiencias. Normalmente hay experiencias que nos marcan más o menos. Y en general, la teoría dice que todos a lo largo de nuestra vida vamos a sufrir como mínimo, te pondría el máximo, pero bueno, mínimo un acontecimiento potencialmente traumático. ¿Significa eso que todos tenemos trauma? No, no es eso, porque influyen muchísimos factores en que acabemos enfermando y desarrollando trauma. Pero sí que es cierto que todos estamos expuestos a acontecimientos potencialmente traumáticos a lo largo de nuestra vida, con lo cual sí somos susceptibles de llevar más de uno en la mochila. ¿Y el mismo suceso afecta igual a todas las personas? No, por lo que decíamos antes, ¿no? Yo antes te decía, es que da igual que grande o pequeño, que solo vamos a valorar nosotros, hay un componente subjetivo importante en la generación del trauma, porque parte de que tú acabes, ¿no?, enfermando es
cuánto te desborde esa situación y cuánto seas capaz de poderlo gestionar o no, o cuánto tu entorno te ayude a gestionarlo o no. Entonces, tú y yo podemos vivir la misma situación y tú, por tu historia de vida, por cómo has crecido y el vínculo que tienes, cómo te vinculas con la gente, el tipo de apego, por el momento vital en el que estás viviendo, por los recursos que tienes, por tus estrategias de afrontamiento y porque en ese momento la persona que tienes al lado, que es una persona tuya cercana, te acompaña y te apoya. Y tú vives eso, que es muy duro para ti, pero no enfermas, lo integras, transitas la emoción que te haya generado y sigues. Si vivimos lo mismo y yo en ese momento estoy en un momento vital que no es el adecuado, llevo ya unas cuantas heridas que no han acabado de cicatrizar, estoy sola y no tengo nadie que me apoye y además mis estrategias de afrontamiento, mis capacidades no están en su mejor momento, no son suficientemente adaptativas, seguramente, si todo eso confluye, no podré integrar lo que me está pasando y acabaré con trauma. Has dicho unas cuantas cosas de las que luego con las que luego quiero profundizar, pero antes déjame preguntarte si podemos estar traumatizados pensando que estamos bien. Sí, claro. Hay muchísima gente que vive con trauma y vive y funciona más o menos bien, con alguna dificultad. Pero esto es como si me preguntas, ¿puedo tener dolor y seguir con mi vida? Sí, hay mucha gente que vive con dolor. ¿Se dan cuenta? Sí, hay veces que más, que menos, lo ignoran con más o menos suerte, se automedican con más o menos eficacia, van más o menos al médico, pero siguen con su vida. No siempre hacemos lo que tocaría a nivel de autocuidado. Decías que allí el verdadero problema del trauma es la inseguridad. ¿Con esto a qué te refieres? Todo el mecanismo que hace que nosotros acabemos desarrollando un trauma está muy basado en la respuesta al peligro y a la amenaza. Empieza en la amígdala, que es una parte muy pequeña del cerebro, no son las del cuello, que mucha gente las confunde. Es una parte súper pequeñita en el centro del cerebro, que además filogenéticamente es muy antigua, con lo cual esto significa que no tenemos ningún tipo de control sobre ella, porque es totalmente de respuesta automática. Y nos podemos imaginar que la amígdala es como nuestra arma contra incendios, que es un ejemplo que me encanta, lo he puesto 1000 veces. ¿Cuál es su función? Su función es avisarnos de que hay algún peligro o alguna potencial amenaza para nuestra integridad física, emocional, psicológica, moral. Entonces, cuando detecta que hay un peligro, aparte de que nos avisa, empieza a recoger todo de inputs, de estímulos de esa situación a nivel de todos los sentidos, para que si en cualquier otro momento vemos algo parecido, sepamos que estamos en peligro, podamos actuar. Vale. Luego se van pasando otras cosas en el cerebro, que es cuando acabamos con todo desregulado. Pero para mí es importante que entendamos que todo parte de ahí, porque eso es lo primero que nos genera inseguridad. Cuando nuestro cerebro se queda configurado en modo supervivencia, lo que nos falta es esa seguridad, porque nuestra amígdala está hiperactivada, está constantemente detectando amenazas en nuestro entorno. Incluso puede estar anticipando amenazas, ¿no? De ahí viene toda la ansiedad anticipatoria, pero sobre todo es eso. Entonces, parte de la tarea o parte de las bondades de integrar el trauma es que volvemos a resituar nuestra amígdala y la volvemos a reajustar de manera que solo nos avise en caso de peligro real. Me gustaba la idea en tu libro de la indigestión. ¿Podemos profundizar en esto? Sí, a mí me sirve hablar de... no es científico, como si dijéramos, o sea, quiero decir, no está estipulado en ningún libro, pero a mí me sirve hablar de indigestión porque al final las indigestiones casi todo el mundo las entiende. Y todo el mundo puede entender que tú comes algo y puede no sentarte mal de entrada. Sí que puedes notar que algo no está yendo bien, pero quizá la indigestión te sale al cabo de un rato. Y hay diferentes grados de indigestión. Entonces, cuando a mí me sirve para explicar, ¿no? Yo siempre empiezo explicándolo con lo mismo, con la amígdala. Entonces,
te acabo de decir, ¿no?, que la amígdala se hiperactiva, empieza a recoger estímulos. El problema es que en un momento de tanta activación, en un momento que seguramente para nosotros va a acabar siendo traumático, la amígdala entra en un frenesí y recoge más estímulos de lo que es capaz de abarcar en ese momento. ¿Qué pasa? Que toda esa hiperactivación bloquea, de alguna manera, la acción de otras áreas del cerebro. En este caso, bueno, no voy a dar nombres porque es un poco rollo, pero sí que es cierto que activa una parte del cerebro que, para que nos entendamos, sería como un bibliotecario. Es la parte del cerebro que nos ayuda a recoger todas las vivencias y irlas encuadernando y almacenando en nuestra parte del lóbulo frontal para que luego sean recuerdos que podamos revisitar o consultar. En ese frenesí de la amígdala, nuestro bibliotecario se colapsa y dice, no, aquí demasiada información, yo no puedo almacenar todo esto, se va a quedar aquí. ¿Qué pasa? Que con este se va a quedar aquí, de nuestro querido bibliotecario, todos esos estímulos que ha ido recogiendo la amígdala de alguna manera no encuentran lugar y se quedan como fragmentos de imágenes, olores, ruidos en nuestro cerebro. Para que te hagas una idea, sería la diferencia entre tener el piso ordenado o con todos los trastos por en medio. Si lo tienes todo bien ordenado, pues tú vas, encuentras las cosas, transitas sin problema, pero si te has ido dejando cosas por en medio, normalmente tropiezas y puedes tropezar hasta el punto de caerte y hacerte mucho daño. Eso pasa en nuestro cerebro. Entonces, vamos tropezando con esos retazos de lo que sea que nos haya pasado. Cuando vuelve uno de esos retazos a nuestra mente, no es que lo recordemos, es que revivimos todo lo que nos pasó en ese momento. Revivir es volver a experimentar el sufrimiento, el dolor, las sensaciones físicas, los pensamientos, si has tenido miedo, ¿no?, pues el terror. ¿Esto qué hace? Que por un lado te asustes mucho y lo pases muy mal, y por el otro te quieras proteger de alguna manera y digas, no, pues calma, no, yo no quiero seguir teniendo estas reexperimentaciones. Entonces lo que haces es empezar a evitar todos los lugares, sitios, personas que tú piensas que te pueden recordar a lo que pasó. Y esto además se va haciendo una bola. Porque cuanto más evitas, esos retazos siguen estando ahí. Y además, al evitar, impides que tu cerebro haga una cosa muy importante, que es aprender, recoger nueva información que, por ejemplo, te pueda indicar que eso ya acabó y que tú ahora estás seguro y que esa calle o esa habitación o ese color de jersey ya no es peligroso. Como no haces este nuevo aprendizaje, sigues en ese bucle y cada vez más cosas te hacen saltar una reexperimentación, te detonan, te gatillan, que la palabra en castellano es terrible, porque es trigger en inglés y entonces en castellano tiene mala traducción. Te detonan estas reexperimentaciones, cada vez evitas más y al final lo que entras es como en un mood, en una sensación de tensión continua para detectar esas cosas que piensas que te van a hacer reexperimentar y evitarlas. Entonces estás totalmente a la que salta, oyes un portazo y te asustas, una ambulancia por la calle y ni te cuento, estás mucho más irritable, seguramente te va a costar dormir, insomnio, problemas de concentración, ¿no? Entonces todo esto además activa ya todo nuestro sistema nervioso y allí ya caos. Entonces, cuando yo digo lo de la indigestión, hay un punto que cuando estás en la primera fase, en la de la amígdala, que no puedes, ¿no? Ya ves que estás como muy saturado y todo tu cuerpo está empezando a reaccionar respecto a eso, tú ya ves que algo no se te está poniendo bien, ¿no? Es el momento ese de decir, vale, hay algo que he comido que no. Que yo en el libro digo, bueno, sería el momento de sal de frutas. Sí, es cierto, porque en intervención en crisis, en psicología de emergencias, la intervención en el momento de impacto es súper importante y es súper valiosa justamente para no acabar desarrollando trauma. Esas son las sales de frutas. Si no tienes acceso a eso, si por
cómo tú eres, por las cosas que te han ido pasando, por diferentes factores, no puedes darle salida a todo lo que te está pasando, no puedes integrar eso con normalidad, todo tu sistema nervioso se queda en ese estado, tu amígdala está ahí revolucionada y va a seguir, ¿no?, revolucionada, y entonces todo tú quedas anclado en ese momento, quedas congelado en lo que te pasó y todo tu sistema nervioso, tu cerebro, todas tus reacciones quedan fijas en la situación traumática, con lo cual, y esto tiene derivadas, ¿no?, porque hay mucha gente que te dice, pero entonces físicamente, bueno, claro, físicamente, si pensamos en cómo nuestro cuerpo reacciona a las amenazas, y aquí cada persona es diferente, ¿no? Toda la respuesta del sistema nervioso autónomo te prepara para hacer frente a eso. Y esto hasta la saciedad lo habréis oído, ¿no?, las diferentes respuestas ante los peligros, ¿no?, el salir huyendo, el congelarse, el luchar, y en trauma la complacencia. Es en lo que se te queda todo el organismo configurado. Si tú te quedas en modo lucha o en huida, normalmente toda tu musculatura estará mucho más tensa, seguramente tendrás, ¿no?, unas descargas de adrenalina más fuertes en el cuerpo. Bueno, si en cambio te quedas configurado en complacencia, tú me decías antes, ¿se puede vivir con trauma? Sí. ¿Conoces a alguien que siempre se ponga a los demás por delante de ella misma? ¿Conoces a alguien que le cueste decir que no? O que incluso diga que sí o acceda a cosas pese a que no le apetecen, a nivel laboral, social. Ese tipo de personas, normalmente hay algo en su vida que las ha llevado a aprender de alguna manera a funcionar así. Por curiosidad, ¿cómo se llama este bibliotecario al que indigestamos? Hay dos partes importantes. Una es el hipocampo y otra es el hipotálamo. Uno se encarga el hipocampo se encarga de almacenar todos esos recuerdos y el hipotálamo se encarga de gestionar todas nuestras emociones, es el que nos tiene en hiperalerta y es el que se encarga ya de dar aviso a todo lo demás para que empiece a activar los otros órganos, los músculos. Me sorprendió una confirmación, que en el libro está, en la que las personas con algún trauma, en los escáneres cerebrales, cuando se les ilumina el cerebro, no se les ilumina la parte del lenguaje, pero sí la parte visual. Están ahí. Lo pueden revivir, pero no lo pueden contar. Algo así, esa es la lectura. Es una de las cosas que, porque no tienes por qué tener acceso a la memoria en sí. Es decir, tú vuelves a estar en lo que sea que te pasó, pero no tienes por qué tener acceso real a la vivencia como si fuera un recuerdo. Tu memoria traumática puede estar físicamente, puede estar... Mira, tengo una compañera que hicimos una intervención en unos incendios muy grandes y luego se fue de vacaciones y se iba de vacaciones al País Vasco, y iba en el coche y de repente me llamó y le dije, hola fulanita, tal, no sé qué pasa, qué tal, ya has llegado. Me dice, no, es que te llamo porque yo iba en el coche, País Vasco, verde, bosques frondosos, preciosos, dice, y de repente todo lo que yo estaba viendo eran bosques quemados. Entonces, de repente vuelves a estar ahí y lo estás viendo. ¿Es una alucinación? No. Es que te has dejado un jersey por el suelo y has tropezado. Entonces, por eso se les ilumina esa parte del cerebro. Que no lo puedan contar, hay veces que sí, que pueden explicártelo, pero la mayor parte de veces el relato no es lineal. Hay cosas que se acuerdan súper bien, hay otras que no se acuerdan. Hay veces que no saben ubicarlo exactamente en el tiempo, qué fue antes, qué fue después. Normalmente sí, ¿no? Si son personas con las que estás trabajando y haces una línea de vida, son líneas de vida muy complicadas, no tienen dificultades en explicarte su vida desde el inicio hasta el día de hoy,
de forma ordenada, coherente, sin saltos, sin vacíos, sin... Es interesante. Decías que de las respuestas ante una emergencia teníamos 4, ¿no? Las que solemos conocer. Bueno, yo conocía 3, no 4. Y la cuarta es en la que me quiero detener. Tenemos la respuesta de huida, Sí. de lucha, parálisis Sí. y la complacencia. La complacencia es la que me ha llamado la atención. La más típica del trauma. Me preguntaba si los niños complacientes, que suelen ser los niños buenos, son los que también requieren atención. Totalmente. Hay uno de los popes de la psicotraumatología infantil, sobre todo, Jorge Barudi, siempre lo dice, de que aquellos niños que no molestan, que pasan desapercibidos, que son como muy adultos, ¿no? Esos típicos comentarios de es que, ¡ay, qué maduro que es para su edad, qué bien se porta! Y ya cuando empiezan, es que se anticipa mis deseos, parece... Bueno, sí, pues esos también hay que echarles un vistazo. Esos niños que nunca hablan, que nunca salen de tono, que son niños. Tienen que probar, tienen que equivocarse, tienen que reírse, tienen que... porque no lo saben, es decir, no es porque tengan que hacer maldades, como si dijéramos, ¿no? Pero es que están experimentando el mundo, entonces obviamente van a probar a hacer cosas que nosotros desde la mente de adultos es no, esto no se puede hacer porque te vas a hacer daño, vas a romper algo, ok, pero ellos no lo saben. Entonces es normal que los niños experimenten y en una de estas acaben haciendo algo que a los adultos no nos parezca bien. Si nunca hacen nada, ¿por qué? ¿Qué están intentando evitar? ¿Tienen miedo? ¿Vale? Entonces, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen miedo al mundo? ¿Tienen miedo a la reacción de los adultos? ¿Tienen miedo a hacerse daño? ¿Por qué? ¿Porque lo han aprendido? ¿Porque han tenido alguna situación en la que ha sido demasiado lo que sea y se han quedado programados para evitar dolor, miedo, soledad, sensación de desamparo, sensación de pérdida de amor? ¿Qué les ha pasado para llegar ahí? ¿Ese trauma infantil nos afecta en la edad adulta? Si no lo trabajas, si no lo integras, sí. Podríamos haber pasado décadas. Sí, claro. De hecho, normalmente yo creo que hay mucho... Ahora porque somos un país en general que no tenemos cultura psicológica. Hay otros países que tienen muchísima cultura psicológica y psiquiátrica, o sea, entender qué le pasa a nuestra mente, entenderlo de una forma amable, aceptar las enfermedades mentales, no como algo estigmatizante y súper gordo, malo, tabú, sino como algo normal, igual que puedo tener una fractura en el brazo y no pasa nada. En cambio, somos un país que todo esto durante muchos años lo hemos escondido y luego nos ha parecido fatal. Y ahora estamos en una época en que está saliendo del armario, pero a menudo también con un doble filo, porque sí, salud mental, pero la tuya, ¿no? Y también parece que hay algunos trastornos mentales que están aceptados. Tengo ansiedad, tengo depresión, pero luego hay otros trastornos mentales que igualmente se siguen estigmatizando mucho. La esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, me parece que no somos justos en ese sentido. También pienso que por eso, ¿no? Porque no tenemos cultura, no tenemos educación psicológica. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la mayor parte de gente ni se plantea que haya cosas que le puedan afectar a ese nivel, porque la salud mental no es algo de lo que te tengas que preocupar y como que no existe. De hecho, me hace gracia porque hay veces que hablas con alguien y te dice no, porque fulanito tiene mucha salud mental. Y tú piensas, ¿no? O tendrá buena o mala salud mental, pero mucha salud mental es curioso. Entonces, como tenemos esas disonancias y esas confusiones a veces con todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestro cerebro, cómo eso se manifiesta, claro, no vamos a recurrir a nadie. Entonces, la gente acaba siendo, bueno, es que yo soy así, ya, pero lo importante, ¿a ti esto te hace sentir bien o no? ¿Te genera malestar? Porque si es fuente de malestar, se puede arreglar.
eres un adulto funcional, adaptado, poquitos, de estos hay, pero eres un adulto funcional, adaptado, tu vida va fantásticamente bien, no tienes ningún foco de malestar, preocupación. Vale, perfecto, genial, pues no tienes que consultar nada, todo bien, pero normalmente... Me venía a la cabeza otras frases que escuchábamos por ahí de es duro como una piedra, ¿no? No sé si la metáfora piedra, como para decir que es fuerte o resistente, es correcta. A mí no me gusta. A mí no me gusta y de hecho la mayor parte de frases... La mayor parte de frases estas hechas, enlatadas, que se dicen en situaciones críticas, mal. Las tendríamos que desterrar, porque normalmente no hacen más que añadir sufrimiento. En el mejor de los casos no aportan nada y en el peor de los casos añaden sufrimiento. Entonces, hay que ser fuerte. ¿Qué significa ser fuerte? Y tú ahora me decías, como una piedra. Y sí, a mí es un ejemplo que me gusta mucho porque al final las piedras, si les das un mal golpe, se parten en 1000 pedazos. Quizá no se trata de ser fuerte como una piedra, sino de ser flexible, adaptable, como una esponja, resiliente, que te aplica una presión muy fuerte y tú en ese momento, pues sí, claro, tu forma se adapta a eso, pero una vez desaparece esa presión, ese momento intenso, tú recuperas tu forma. Quizá te cuesta más, menos, ¿no? Pues una esponja quizás más rápida y una goma quizá le cuesta un poco más. Pero al final encuentras más o menos tu forma original. Eso, en principio, es mucho más saludable. Porque a veces la piedra no hay quien la reconstruya. Vuelvo a la etapa infantil para preguntarte si hay algún evento, algunas circunstancias que sean más susceptibles en esa etapa de acumular trauma. O sea, al final el cerebro de niño, niña y un adolescente están madurando. Y eso significa muchas cosas, no solo a nivel de estructuras cerebrales que están creciendo y que se están recolocando y están, ¿no?, especializándose, sino porque, antes yo te decía, tienen que experimentar, es que tienen que vivir la vida, tienen que aprender. Vale, están aprendiendo, eso es lo más importante de esa etapa. Sí, aprendemos durante toda la vida, ok, pero en esa etapa aprendes cómo es la vida, aprendes a relacionarte y lo aprendes en base a tus figuras de referencia la mayor parte de veces, si no todas. Entonces, ¿por qué es más delicada esa etapa? Porque dependes mucho de lo que te hayan enseñado, tus figuras de referencia, y de cómo en el momento que pase lo que sea, tus figuras de referencia y tu entorno actúen hacia lo que ha pasado y contigo. En el libro, ¿Cuánto pesa tu mochila? Hablas de los compañeros habituales del trauma. ¿Cuáles son? Me sirve para introducir algo que también genera mucha confusión. Hay veces que nos da la sensación o la gente piensa que cuando tienes una condición psicológica, tienes eso y ya está, ¿no? Pero no es exactamente así. De hecho, la mayor parte de trastornos tienen muchas comorbilidades. Esto significa que van de la mano con otros trastornos, que aumenta la probabilidad de que aparezcan otros trastornos. Y esto es así porque la sintomatología, las cosas que nos pasan en cada trastorno que hace que un médico, un profesional, un psicólogo, un psiquiatra pueda decir que tienes ese trastorno, se repiten en diferentes condiciones o son muy parecidas o unas te pueden llevar a otras. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes ansiedad, la ansiedad es el miedo a algo que no existe, ¿no? Es el miedo a algo que todavía no ha pasado, con lo cual es un miedo irreal. El miedo es bueno, es una emoción fantástica, maravillosa, pero tú tienes miedo a las cosas que están. El miedo es a algo, pero algo que en presente. En cambio, cuando tienes miedo a algo que no está, le llamamos ansiedad. Tienes ansiedad.
tienes ansiedad, rumías, piensas mucho y en bucle sobre qué pasará, qué no pasará, qué harás si pasa A, qué harás si pasa B, y entonces tú te vas poniendo nervioso porque cuántas cosas pueden pasar y incluso puede ser que tengas sintomatología física porque te duele el pecho. Y esto es así cada día, con cada cosa, y es muy cansado. Y te acaba agobiando muchísimo y cada vez te cuesta más controlar los síntomas físicos y cada vez puede ser que duermas peor y vas al médico y te dan una medicación y tú con eso al principio bien, pero luego no. Vale. Y esto es muy cansado, muy cansado. Entonces puede ser que tú estás en este bucle, ves que no te pones bien, el médico no hace más, ¿no? Pues no te da más, te dice que esperes, que tienes que tal. Y puede ser fácilmente que empieces a estar muy triste y muy abatido. Incluso que pienses que no tienes solución y que eres así y que la vida es sufrimiento y que poco a poco vayas desarrollando también una depresión. ¿Esto siempre es así? No. Pero me sirve para explicar que es bastante habitual porque los síntomas se van entrelazando. Entonces, en el trauma es fácil que se entrelacen los síntomas con diferentes trastornos, básicamente por la propia idiosincrasia del trastorno que afecta a diferentes áreas. Es decir, cuando yo ahora te estaba diciendo es que la amígdala, quizás has oído, ¿no? Secuestro amigdalar. Esto lo usan para decir que tienes ahí la amígdala a tope. Y evidentemente, yo antes estaba explicando, ¿no? Es que la amígdala le da órdenes, ¿no? Va impactando en diferentes zonas del cerebro y al final en todo tu sistema nervioso autónomo, en todo tu cuerpo. Vale, claro. Al final, cuando dicen eso es porque todo tu cerebro está pendiente de lo que está haciendo la amígdala. Y esto, una de las repercusiones fuertes que tiene es que en el momento que se te está activando tan fuerte la amígdala, tu lóbulo frontal, sobre todo la corteza prefrontal, deja de actuar. Es como se inhibe, ¿no? Porque dice, hay cosas más importantes que pensar ahora mismo, hay que actuar. Vale. Entonces, claro, esto te afecta a tu capacidad de toma de decisiones, a tu capacidad de concentración, a tu capacidad de ordenar, de planificación. Claro, cuando te falta todo eso o esto te cuesta, puede ser que tu día a día te genere más angustia, te genere más ansiedad, te empiecen a pasar cosas y tú te empieces a sentir mal por ellas, a nivel de fallarle a un amigo o no acordarte de alguna cosa o no ser capaz de funcionar bien en el trabajo. Entonces, ¿puede ser que desarrolles ansiedad? Puede ser, es fácil. ¿Puede ser que desarrolles sintomatología depresiva? Puede ser, también es fácil. ¿Puede ser que hay personas que el sufrimiento es tal que la única forma que piensan que hay de evitar todo ese sufrimiento es tomando algún tipo de sustancia que les haga, ¿no?, desaparecer? Puede ser. Y te digo, ¿no?, porque ahora estaba pensando en una adicción a esas sustancias tóxicas, pero podría ser hacer scroll en las redes sociales, ¿no? O tener conductas de riesgo, porque tú piensas, por ejemplo, si estás en un modo de respuesta defensiva más de congelación, puede ser que de alguna manera todo tú estés como anestesiado, ¿no? Que te cueste sentir, ¿no?, que entres en esa fase en que tienes las emociones embotadas, te cuesta sentir nada, físicamente también estás como un poco acorchado y entonces empiezas a tener conductas de riesgo para sentir algo, ¿no? Quiero decir, con esto no digo que sea la solución, pero si lo miras desde fuera, en frío, al final lo que ves es una persona intentándose adaptar a la situación tan anormal que ha vivido. Hay veces que acertamos más con las estrategias adaptativas, hay otras que no, y que son totalmente desadaptativas. Entonces, si yo empiezo a tener conductas de riesgo para intentar sentir algo y para tener control al menos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se corta y hay veces que te vienen y te dicen súper alarmados, pero ¿cómo puede ser que se corte? Tú dices, bueno, vamos a ver por qué, porque hay muchas opciones, pero hay mucha gente que es porque les da sensación de control, de que al menos controlan la fuente del dolor. Y el dolor que sienten está ahí y es real, no es un dolor ambiguo.
Y esto es importante, y es importante que cuando tú se lo explicas a la persona querida de alguien que está sufriendo tantísimo, lo pueda entender, porque si no, además, criminalizamos a las personas que simplemente están intentando no sufrir. ¿Que no han escogido la mejor forma? No, ok, que hay que darles alternativas, sí, pero entendiendo por qué han llegado hasta ahí. Y digo esto porque además, para mí una cosa súper interesante es que el dolor se siente en la misma parte del cerebro. Es decir, tú cuando te das un golpe, tú no sientes el dolor aquí, tú sientes el dolor en el cerebro, ¿no? Todas las comunicaciones nerviosas dan la alerta y el dolor realmente lo notas arriba. Pues en esa parte, ¿no?, del cerebro, que es donde notamos el dolor, es la misma para el dolor emocional. Entonces el dolor emocional es real, el dolor al rechazo es real, lo estás sintiendo en la misma zona, es físico. Entonces, es importante que la gente pueda saber que ese sufrimiento que está experimentando esa persona le puede llevar a hacer cosas muy disparatadas desde el punto de vista de alguien que no está sufriendo, pero que lo está haciendo para poder escapar porque es insostenible. Nos decía hace unos meses, en otra entrevista, un psiquiatra, que la pregunta no era ¿qué te pasa?, sino ¿qué te ha pasado? ¿O qué te han hecho? Es interesante. Para mí hay un punto que hace crecer un poco el mito de que todo es trauma. Y eso es un riesgo, porque entonces todo el mundo intenta buscar cosas que le han pasado o se imagina, o de repente todo te puede generar un trauma, o bueno, o peor, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, todo es trauma. No, para empezar, nada es trauma y se pueden generar traumas. Pero sí que es cierto que a veces escuchas a profesionales hablar y es muy delicado porque tú lo dices desde una posición en la que sabes lo que quieres decir, la realidad de tu profesión, de la gente con la que trabajas, pero nunca sabes quién te está escuchando. Entonces, hoy en día, con tantos foros, tantos sitios donde puedes hablar que se prestan a difundir mensajes, a mí a veces me da miedo, encuentro que es delicado porque no sabes quién te está escuchando. Y en un momento determinado puedes decir cualquier cosa que a esa persona se le indigeste o no, simplemente que le resuene, piense que es eso y tome medidas por su cuenta, por ejemplo. Entonces, eso también me parece peligroso. Sí que, por ejemplo, esa pregunta del psiquiatra, yo la hago mucho. Cuando yo estoy con alguien, ahora contigo no, pero cuando estoy con alguien en consulta o estoy trabajando con alguien, para mí la pregunta es ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que te está generando tantísimo dolor o te está generando esa disfuncionalidad o este patrón de vinculación que tienes, este patrón de apego? ¿Dónde ha salido? Entonces, esas son las cosas que tiras un poco del hilo, porque a veces la persona es que tampoco lo sabe, ¿no? ¿Qué te ha pasado? No sé. Todo el mundo con el que trabajo, todo el mundo, la primera frase, además supongo que, ¿no?, por lo que decíamos antes, la poca educación en el analfabetismo psicológico que tenemos, la figura del psicólogo, poco más que un diván, ¿no? Y hay mucha gente que no sabe cómo funciona la terapia psicológica, un proceso y tal. Entonces, muchas veces, si no todas, cuando empiezas a preguntar, bueno, ¿y por qué ahora? ¿O por qué tal? Y yo siempre pregunto por el entorno, por varias cosas, pero además bastante al principio. Y lo primero siempre es, yo tuve una infancia muy feliz. Me sentí muy querido. Vale, guay, si es que está súper bien, si es que no pasa nada. Es que puedes tener trauma aunque hayas tenido una infancia maravillosa. Pero son esas cosas, ¿no?, que tú puedes tener un recuerdo y seguramente habrás incluso gente que tiene recuerdo de infancia positiva y luego no acaba siendo tan brillante, pero porque también preservamos un poco toda nuestra historia. Entonces, sí, hay que ser cuidadosos con los mensajes que se dan. De acuerdo. Por deformación profesional, supongo que pensarás cosas cuando oyes algunas conversaciones, ¿no? Y quería preguntarte en qué piensas
cuando oyes a alguien decir, por ejemplo, yo no sé estar sin hacer nada? Qué pena. No, pero hoy en día es cierto que eso pasa y pasa mucho. Y gente que no es capaz de estar consigo mismo, también. No me tiene por qué hablar de trauma, pero sí que me plantea por qué. Y a veces simplemente es síntoma de la sociedad en la que vivimos, que parece que tengamos que ser productivos 100% del tiempo. También me habla de la capacidad de autocuidado de esa persona, de la capacidad que tiene de parar, escuchar su cuerpo, ver qué necesita, regalarse un silencio. Yo a veces tengo una compañera del trabajo que a veces le digo, fulanita, regálate 5 minutos. No pasa nada, regálate 5 minutos y luego sigues. Pero bueno, porque a veces que ves personas que van muy revolucionadas, que no es que siempre tengan que estar ocupadas, pero de facto lo están. Y que si en algún momento paran, se les genera como un sentimiento de culpa que tampoco acaban estando bien, ¿no? Porque hay gente que dice, no, pues yo ahora me voy a cuidar, me encanta. Me voy a cuidar y esta tarde voy a descansar. Descansar cada uno como sea, ¿no? Pues en el sofá o se van a, yo qué sé, a dar un paseo, lo que sea. Claro, si tú haces eso, pero todo el rato que estás en el sofá leyendo o dando un paseo o simplemente escuchando música, estás pensando, madre de Dios, con todo lo que tengo que hacer y ahora esto será para mañana y yo aquí perdiendo el tiempo. Vale, eso es que ya te has como configurado a que siempre tienes que ser productivo, a que siempre va a haber algo que tengas que hacer y si no, estás en falta. ¿Por qué te has configurado de esa manera? Me gusta el verbo integrar, relacionado con la indigestión. Y yo te quería preguntar si saber lo que nos pasa o lo que nos ha pasado es suficiente para integrar el trauma. No. Si realmente has enfermado, tienes trauma, saberlo no es suficiente. Saber que tienes esa herida es el principio para poder integrar. Pero ni siquiera saber qué te ha generado la herida. No pasa nada. Para mí lo importante es saber que la tienes. Puedes integrar sin recordar 100%, sin tener memoria 100% de lo que pasó. Y eso es importante, pero necesitas a un profesional que te guíe. ¿Y una herida puede dejar de doler? Si cicatriza. Hay Anabel González, que me encanta, tiene un libro precioso que se llama Las cicatrices no duelen y creo que es muy acertado. Al final ella es psiquiatra y lleva trabajando con el trauma un montón de tiempo y esa metáfora de la herida, de hecho la metáfora de la herida yo creo que es una analogía que utilizamos la mayor parte de psicólogos que trabajamos con trauma porque también es muy visual. Entonces, si tú te haces un corte, puede ser que vayas al médico o no, ¿no? Pero te haces un corte tonto en tu casa y dices, ay, bueno, esto yo me lo arreglo. Tienes dos opciones. O lo limpias bien, lo desinfectas y dejas que se seque, se vaya cicatrizando, o te lo tapas porque no lo quieres ni ver, porque qué herida más fea. Si haces lo primero, irá cicatrizando y al final tendrás una marca más o menos visible en tu cuerpo y ya ni te acordarás y pasarás la mano por encima, apretarás y no dolerá. Si tú te la has tapado y eso no respira y no te lo has limpiado y tal, tienes muchos números de que eso se infecte. Y que se infecte y que si no vas al médico se ponga mal y ya cuando quieras ir sea tarde y pierdas el brazo. Estoy siendo un poco drástica, pero para imagen. Esto es lo mismo. Si tú consigues integrar lo que te ha pasado y haces un buen proceso, la gracia es que entonces sí que lo almacenarás como un recuerdo. Entonces, porque mucha gente que además piensa, no, es que si lo integro me olvidaré. Como cuando se te muere una persona querida, que da la sensación que si haces el proceso de duelo saludable, normal, corriente, que hacemos, ¿no? Que tendríamos que hacer todos,
y tú ves que vas avanzando, porque al final, ¿no? Pues eso, es un proceso. Y hay mucha gente que dice, no, es que si hago el duelo, si lo supero, que dice mucha gente, es que me olvidaré de esta persona. No, esto es imposible. La persona ha formado parte de tu vida, ha dejado una huella indeleble en tu historia y siempre va a estar ahí. Esto con las cosas que nos pasan, y más si es una cosa que nos ha generado un trauma, es decir, es una cosa que nos ha impactado nivel tsunami, nos ha pasado por encima, nos ha dado un revolcón y nos ha dejado que nos hemos levantado que no sabemos ni dónde estamos. Eso no lo vas a olvidar. Lo puedes integrar y hacer que no te esté generando malestar y consecuencias en tu día a día de forma continua. Pero va a ser un recuerdo que lo vas a poder revisitar cuando tú quieras, no te va a saltar de forma al improviso, y eso no significa tampoco que no vaya a doler. Quizá tú te acuerdas de aquello y te sabe mal y ojalá no hubiese pasado y sigues pensando, pues, jolines, ¿no? Pues qué mal, o qué situación más desagradable, o qué mal lo pasé. Incluso, pues eso, ¿no? Cuando pensamos en alguien querido que ya no está, te puedes poner un poco triste o echarlo de menos, ¿vale? Pero no duele como dolió el día que pasó. Esa es la diferencia entre recuerdo y trauma. Me venía a la mente ahora la imagen que utilizas de ese arte japonés para hablar de la... Kintsugi. Sí, no recordaba el nombre. Para hablar de herida y de integración. Y de herida cicatrizada, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que también, antes que hablábamos de los mitos, del trauma, de cosas que se dicen que no son, yo desde mi punto de vista, totalmente cuestionable, el Kintsugi se ha utilizado para hablar de resiliencia, cuando realmente, para mí el Kintsugi es la forma visual o una metáfora del crecimiento postraumático. Porque resiliencia tenemos todos. Todos. Se pone en marcha justamente cuando vivimos un acontecimiento potencialmente traumático. De hecho, si tenemos una resiliencia suficientemente entrenada, fuerte, y se junta con el resto de factores, no llegaremos a desarrollar trauma. Es decir, tú puedes tener buena resiliencia sin haber tenido trauma. En cambio, crecimiento postraumático no. Para tener crecimiento postraumático has tenido que tener trauma. Entonces, ¿que la gente después de superar un trauma puede tener mejor resiliencia? Puede ser, si haces un buen proceso terapéutico. Dependerá de qué hagas con el tiempo que estés en el proceso, cómo te entrenes, si adquieres nuevas estrategias de afrontamiento, estrategias de adaptación adecuadas y saludables, un montón de cosas. Ok, pero realmente el crecimiento postraumático es Rupi Kaur es una poeta que me encanta, americana, y tiene tiene un libro entero que habla de eso, ¿no? de la superación de su trauma. No he ahondado en lo que le pasó, prefiero no saberlo, pero sí que ella explica que tuvo un momento muy duro y que ese libro es fruto de su recuperación, de la integración de ese trauma. Y en uno de los poemas que tiene, son poemas más o menos cortos, pero este es muy cortito, y ella habla de hacer oro de las heridas que la vida te va generando, ¿no? Y es eso el Kintsugi, es decir, tú rompes una vasija en 1000 pedazos, la piedra que decías, ¿no? Todo el mundo tiene su punto de fractura. Y esos trozos, trauma. Tu cerebro se ha quedado totalmente fragmentado. Puede ser que tú pierdas tu identidad, tu autoconcepto, que no encuentres seguridad, mal, enfermas. Y al cabo de un tiempo decides que es el momento de hacer proceso y haces un proceso terapéutico, integras el trauma. Ok, te puedes quedar aquí. Es decir, el crecimiento postraumático no es obligatorio. No todo el mundo que tiene trauma y lo integra tiene crecimiento postraumático. Pero hay una parte de la población que sí que acaba con esa experiencia. Y eso sí que es el Kintsugi, porque de algo muy, muy roto sale algo con utilidad y más hermoso, o no es solo la reconstrucción. Ahora no, que lo estoy viendo en todos sitios, Frankenstein, ¿no? Frankenstein está reconstruido,
pero genera rechazo, a la gente le cuesta mirarlo, ves, ¿no? Es que ¿no? Que la herida acabe siendo hermosa, que no solo no genera rechazo, sino que se ha creado algo o ha surgido algo que de alguna manera mejora lo que había. Y además deja visible la cicatriz. Sí, la cicatriz siempre va a estar ahí, no olvidamos. Si decidiéramos ir a un profesional, ¿cómo sabemos que nos está ayudando? Qué gran pregunta. De hecho, yo creo que es muy difícil encontrar psicólogo o buscar psicólogo. Sí, ¿no? Cuando hablas con la gente o conoces a alguien que es del ramo, entonces le preguntas, oye, ¿me puedes recomendar a alguien o tal? Si no, yo creo que es muy difícil. Y es muy difícil también por el tipo de formación en psicología que tenemos en este país. Ahora ya no hablo de la gente, sino de los profesionales, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Al final, bueno, pues es una ciencia relativamente joven, que ha pasado por diferentes momentos, que hay muchas corrientes que en general se llevan mal entre ellas. Entonces, todo eso no ayuda a encontrar un profesional de primeras. Tú buscas en internet y tú, ¿cómo sabes quién te va a ir bien? ¿No? ¿Cómo sabes si realmente esa persona está especializada en trauma o no? ¿O simplemente ha hecho un curso del CCC, sin desmerecer, y ya te dice que es traumaterapeuta, ¿no? Entonces, es delicado. En general siempre hay red flags, siempre hay señales de alerta, pero también son las mismas que tendrías con tu médico de cabecera. Con los médicos estamos mucho más acostumbrados a pedir una segunda opinión, a preguntar o cuestionar o decir no hay otras alternativas. Entonces, esto con los psicólogos no lo hacemos. Que también hay un punto, el riesgo este de pensar que tú sabes más que el profesional, ¿no? Que esto pasa, pero pasa en todas las profesiones. Es decir, hay veces que la gente va al médico y dice, no, pero he leído en internet que va mejor esta medicación. Bueno, pero también está bien, porque entonces tú se lo puedes explicar, ¿no? Entonces, si viene alguien y yo hay muchas veces que viene gente y le digo, mira, no, es que creo que por lo que te pasa, hay gente que ya directamente cuando me llaman o así les digo, mira, creo que te puede ayudar más este tipo de profesional, te voy a mandar 3 referencias y tú ya escoges o lo que sea. Pero luego hay gente que sí, que es de mi especialidad, que vienen, y hay veces que pienso, no, es que te va a ayudar mejor otro tipo de profesional, pues que trabajen más desde el cuerpo o que, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues no, a nivel de somatosensorial no lo hago, ¿vale? Pues si yo veo que a la persona le va a ir mejor por cómo está en ese momento, por cómo se posiciona o por la sintomatología que me dice, la derivo. Hoy en día esto no es tan habitual como debería ser, pero es un mal endémico y yo creo que no solo la psicología adolece de esto. Entonces, si solo tengo que decir una cosa, te tienes que sentir a gusto. Te tienes que sentir a gusto. Es como si te tuviesen que hacer, no sé, cualquier tipo de intervención médica o una exploración sensible, para no ser escatológicos. Te tienes que sentir cómodo, tienes que confiar en esa persona. Si tú vas y tienes una operación y el anestesista te empieza a decir, bueno, pues no te preocupes porque pincharemos aquí y así se te dormirá toda la pierna, y tú le dices, no, pero es que me opero del diente, quizá no vuelves, quizá pides que sea otro anestesista o te aseguras de que, o buscas una segunda opinión. Sí, tenemos que ser un poco más críticos en ese sentido, pero igualmente sé que es difícil, ¿eh? Alicia, ¿hay alguna historia de algún paciente que te suele venir a la memoria? Depende. Me vienen a la memoria los pacientes en sí, porque a menudo pienso en las historias, en cómo después habrán evolucionado, porque al final que tú tienes un trauma, vives con ello, lo puedes integrar en un momento determinado, no significa que no te vayan a pasar más cosas. Es decir, no tenemos un cupo de desgracias en la vida. Y hay veces que
te vienen seguidas, hay veces que no, hay veces que... Entonces, sí, hay veces que me planteo, ¿no? Pues tal persona o tal otra, o veo algo, y entonces me acuerdo de historias similares o situaciones similares. También depende, ¿no? Ahí colaboro con sitios que son un tipo de pacientes concretos y que siempre es por la misma tipología de acontecimiento potencialmente traumático. Claro, evidentemente ahí siempre pues reconecto con cómo les habrá ido, cómo habrán continuado. ¿Y qué le dirías a una persona que convive con alguien que tiene trauma, o parece, para acompañar mejor a esa persona? Que también busque acompañamiento, él o ella. Hay dos opciones, o que hayáis pasado por lo que sea juntos, o que entonces, evidentemente, tú también necesitas acompañamiento, pero ahí quizá podéis más o menos hacerlo a la vez, o ¿no? Quizá compartir proceso no, depende de lo que sea, pero, porque normalmente cada persona lleva un tempo, entonces, pero bueno, un max mix. Y si no, si la persona ha vivido algo sin ti y tú eres un mero espectador de su sufrimiento, es muy difícil, porque tampoco sabemos acompañar. Tú antes me decías, esa frase de tienes que ser fuerte, esa frase de tienes que ser fuerte, o esas frases de bueno, no te preocupes, ahora tú tienes que vivir tu vida, no pasa nada, esto es cuestión de tiempo, en la vida todo pasa. Bueno, esto nunca ha ayudado a nadie. Lo más difícil es aguantar tu propia ansiedad de ver sufrir a tu persona querida. La mayor parte de cosas que hacemos, decimos, facilitamos, son por nuestra propia ansiedad de que necesitamos que esa persona esté bien. Porque esa persona, ¿no?, la queremos mucho y queremos que esté bien a toda costa. Pero las cosas no funcionan así. Entonces, en ese intento de que esté bien ya, pues a veces agobiamos, a veces sobreprotegemos, a veces infantilizamos, a veces no somos todo lo comprensivos que deberíamos, a veces nos cansamos. Y entonces, con la mejor de las voluntades, acabamos haciendo cosas que a la otra persona le pueden hacer daño. Y entonces todo se va rompiendo progresivamente y puede acabar mal. Entonces, lo primero, encontrar tú también un espacio para ti, que te den soporte a ti y que también te puedan explicar sus reacciones, cómo va evolucionando, qué significa que de repente esté bien pero luego al día siguiente no, por qué tiene ciertas conductas en determinados momentos. La psicoeducación, es decir, explicar las cosas, es básico. Y que te enseñen a aguantar los silencios. Yo doy clase en la universidad, ¿no? Y una de las cosas que siempre les digo a todos mis alumnos es que es muy importante saber sostener un silencio. Y es de las cosas más difíciles, porque la mayor parte de humanos tenemos la tendencia a rellenar. En cuanto se hace el silencio, es como, di algo, qué incómodo. Y no, realmente un silencio le da tiempo a la otra persona a pensar, a aposentar, a estar. Y la mayor parte de gente, cuando han pasado, me acuerdo, en unos atentados que hubo en Inglaterra, y al cabo de un tiempo entrevistaban a las personas, o después de lo de Bataclan, cuando hicieron el seguimiento de las personas afectadas, y muchos decían eso, simplemente que estuviesen. Lo que más me consolaba, lo que más me ayudó, es que estuviesen ahí. Ahora he estado tentado de aguantar un silencio. No, creo que es una pregunta rara, pero... Vale, vamos allá. ¿Cómo podríamos calcular cuánto pesa nuestra mochila? Mira, a mí hay un ejercicio que me encanta. Lo hago con todos mis pacientes. Sí, lo hago con todos mis pacientes y lo hago muchas veces con mis alumnos. Yo hago una cosa que la hacen muchísimos psicólogos, no es que yo sea una visionaria. Es una línea de vida.
La línea de vida es mirar hacia atrás. Normalmente las personas miramos hacia atrás en momentos concretos de nuestra vida, tipo que si llegas a los 40 y la gente mira para atrás. Por eso tienen crisis, porque lo han hecho una vez en 40 años. No se trata de irlo haciendo conforme vas evolucionando y así no tendrás crisis porque habrás podido reajustar. Perdón. El punto es que la línea de vida es poder echar la vista atrás y desde tu nacimiento hasta el día de hoy ir pensando todas las cosas que vas recordando. Vale. Te vendrán a la cabeza cosas buenas, cosas malas, cosas que te hicieron sentir bien, cosas que te generaron malestar. En general, te acordarás de cosas que te impactaron más o menos, pero que dejaron una huella emocional, de emociones de las que generan bienestar y emociones de las que generan malestar, pero una huella emocional. Ok. Entonces tú eso lo puedes analizar. Hay gente que le cuesta mucho, que yo antes te decía, como el trauma de alguna manera nos deja congelados en el tiempo, todo nuestro línea espacio-temporal, toda nuestra capacidad de ubicarnos en el espacio-tiempo se queda alterada. Entonces, si tú te pones a hacer tu línea de vida y de repente ves que no me acuerdo de nada de pequeño, pero luego, pues a los 15 me pasó no sé qué, pero luego me pasó esto, pero esto no sé a qué edad me pasó, pero, no, pero luego esto era antes o después de, a ver, ¿cómo lo ubico? Vale, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tienes ese desajuste a nivel de hitos temporales en tu vida? Lo primero siempre es ir al médico, porque podría ser que tuvieses un desajuste neurológico y te esté pasando algo, bueno, pues también está bien saberlo. Si tú consigues ordenarlo todo más o menos, de pues cuando tenía 5 años esto, cuando tenía... Y además, lo interesante es ponerte en... Siempre les digo lo mismo, vale. Si tú dejas flotar tu mente hacia atrás, intentas ir al primer recuerdo que tienes de tu vida, ¿qué es lo que te viene a la mente? Y entonces desde ahí empiezas. Entonces, normalmente es, vale, ¿y esto que me estás contando? ¿Cuántos años debías tener, más o menos? Te ubican. Vale, ¿antes de eso recuerdas algo? No. Vale, ok. Depende de qué edad te digan. Si tú dices, no, el primer recuerdo tenía 10 años. ¿Antes no recuerdas nada? Nada de nada. Aunque no sepas bien si es un recuerdo o es algo que te han explicado en tu casa y que tú ya lo has integrado como recuerdo. No. Vale, quizá también es interesante que vayas a consultar con alguien. Quizá tienes algo en la mochila, tienes números. Entonces empiezas. Y entonces la pregunta que siempre te tienes que hacer es, vale, ¿y qué es lo siguiente que pasó? Y tú vas avanzando a lo largo de tu vida, hasta el momento presente. Y entonces ves cuál es tu configuración. Hay una forma bonita de hacerlo que es, pones hacia arriba momentos que te generaron emociones, que te generan bienestar, y hacia abajo situaciones, momentos que incluso ahora te generan emociones que te dan cierto malestar. Simplemente con eso puedes ver tu experiencia subjetiva de tu vida, si ha sido más de emociones de las que generan bienestar o más de emociones de las que generan malestar. Cuánto sufrimiento llevas acumulado en tu vida, desde tu punto de vista, que es el que importa. Esa es una. Entonces, claro, ya tienes si te puedes ubicar o no. Si no te puedes ubicar, mochila. Si tienes huecos o no. Si tienes huecos, mochila. Si tienes más cosas por arriba, por abajo. Si tienes por abajo, normalmente mochila. Y así vas fent. Y hay un punto que hay gente que tiene muy claro. Aquí me pasó esto. O que haciendo este ejercicio dice, ostras, pues mira, no es algo que piense habitualmente, pero cuando tenía X me pasó esto que ahora lo pienso y aún me pongo mala. Ese me pongo mala es, vale, ¿y te pones mala cómo? Entonces, si hay cosas que todavía cuando piensas en ellas, han pasado muchos años, las emociones que te generan, los sentimientos que te generan, la sensación física que te genera, las expresiones normales son, se me pone mal cuerpo, pero podría ser, me dan ganas de devolver, es que si pienso en esto me pongo a llorar, es que me sudan las manos solo de pensarlo, ¿no? Reacciones físicas que es un recuerdo. Si es una cicatriz no duele,
Entonces, eso, si tú vas haciendo tu línea de vida y cuando la tienes hecha y piensas, dices, uy, pues aquí, mochila. Mochila. ¿Crees que el tiempo lo cura todo? No, de hecho creo que no es el tiempo lo que lo cura, sino lo que haces con ese tiempo. El tiempo per se, en principio, no cura nada. Hace que las cosas se modifiquen, pero no tiene por qué curar. Si ¿no? Lo que decíamos antes, ¿qué haces con ese tiempo? Vas al médico, te desinfecta, te pone los puntos de sutura para que tú sanes, ¿vale? Pues con ese tiempo has hecho para poner todas las condiciones para que tu cuerpo pueda ir haciendo sus procesos de curación natural. Ok. Si tú con ese tiempo no haces nada o haces cosas contrarias a tu proceso de recuperación, pues no vas a avanzar, no vas a integrar, no vas a sanar. ¿Evitar tiene que ver con eso, con dejar pasar el tiempo? Hay veces que sí. De hecho, hay veces, y esto en el lenguaje coloquial está muy presente, cuando nos pasa algo muy duro, muy duro, hay veces que la frase que nos sale es como, ¡ay, que pase rápido! Que no quiero esto, no quiero ni pensarlo, que pase rápido y ya está. Ya, bueno, que pase rápido. Ya ha pasado lo que tiene que pasar, ya está, ya ahora date tu tiempo para... No, pero no quiero hablar de esto, no porque... Vale, ok, no quieres hablar de esto, pero puedes gestionar lo que te pasa. No hace falta que hablemos de esto, pero podemos hablar de lo que te está generando. No pasa nada. Hablabas de este analfabetismo psicológico, ¿no? Y desde el punto de vista social también me interesa abordar esto, porque ¿dirías que hay una presión social que impone la felicidad y evita que podamos sentirnos mal, que podamos manifestar? Creo que hemos pasado por una fase de esto. De hecho, pasamos por esa fase, ¿no? Toda la época, bueno, es que soy un poco mayor ya, pero la época Mr. Wonderful y frases en tazas chupi guays y luego hubo como toda una... como unos matices a todo eso, ¿no? Porque todo eso sale de la psicología positiva malentendida, es decir, la psicología positiva que nace de unos teóricos que vienen de una psiquiatría muy dura y de estigmatizar y de patología y de encerrar a los enfermos mentales en psiquiátricos y de que solo hay enfermedad en todos sitios. Y sale la psicología positiva diciendo, pero es que hay otras cosas, que no todo es patológico y ok que hay patología, pero también podemos prevenir esa patología, podemos fomentar los procesos cognitivos positivos, podemos dotar de herramientas, podemos prevenir de alguna manera llegar a encontrarnos tan mal. ¿Que estará la clínica? Sí, estará la clínica, pero es que incluso en la clínica podemos mirar las cosas positivas, en lugar de centrarnos solo en las negativas, en lugar de estar solo mirando en lo que falta, sino miremos también lo que tenemos. Que eso también es un cambio de paradigma en la medicina actual. Lo que pasa es que yo creo que en la medicina actual lo están haciendo un poco más amable y no se les ha ido de las manos. Porque todo el cambio de paradigma de mirar más al paciente, de estás tratando con una persona, no con una enfermedad, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo mismo. ¿Qué pasó? Que yo creo que se nos fue un poco de las manos y el si tú quieres puedes... Claro, se le dio una connotación que acabó siendo tóxica, porque si quieres puedes, a veces, y a veces no. Y no es malo. Es decir, normalmente tienes que querer, porque si ya no tienes, ¿no?, esa motivación, pues claro, no vas a llegar allí. Pero hay veces que tienes la motivación, las ganas, y igualmente no llegas. Y eso no es... destructivo, eso no es el final de la vida y eso es lo que no se transmitió correctamente. Entonces yo creo que hubo como un efecto rebote y empezaron a salir muchos autores, muchos profesionales que rebatían esa idea tan nociva de esa positividad tóxica, que, ¿no?, yo creo que el término era ese, ¿no?, positividad tóxica. Y grandes profesionales como Víctor Amat, que me encanta, justamente hablaban de esto de, bueno, es que no siempre vas a poder y no pasa nada, y no siempre tenemos que ir con una sonrisa en la cara y tenemos que podernos aceptar, estemos contentos o no. Entonces, creo que esa fase de hiperfelicidad
Ha pasado un poco, yo creo que ha aflojado. Creo que era Víctor Amat, justo, el que decía Wonderful ha pasado, pero ahora se han convertido en estoicos con olor a sudado. Sí, bueno, porque además he escrito un libro sobre eso. Sí, porque es como que vamos de extremos. Bueno, en general es fácil polarizarse. Yo creo que con las redes sociales todavía más. Por eso antes te decía, es súper delicado, depende de qué cosas dices, porque ya no es sacado de contexto. Es que te resuene de una manera determinada por tu propia historia, por lo que sea, y, 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 y acabes sacando unas conclusiones que no son las que el profesional estaba pensando cuando dijo lo que fuese. Y eso es delicado. Entonces, es muy fácil polarizarse. Y esto lo vemos. Marian Rojas Estapé, se la comieron. El otro día, ¿quién veía que también pensé? Es que... y al final, puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Pero hay una base que ese profesional está diciendo algo que es cierto. Luego seguramente le pone capas de otras cosas que ya son variables, subjetivas. Ya no voy a entrar porque seguramente no estaría de acuerdo con. Pero estoy convencida que en la base de todo eso sí que había una verdad. Como la gente tiende a irse a los extremos, y con las redes sociales es todavía más fácil porque los algoritmos están fabricados de tal manera que te tienden a enseñar las cosas más afines a tu forma de pensar y a tus gustos, con lo cual tus ideas se van retroalimentando y acabas enraizándote en tus propias creencias, pensando que son las buenas porque todos los inputs que estás teniendo te las corroboran. Y claro, no es así, es que está totalmente sesgado. Entonces, si pasamos de esto es súper guay a no, en la vida hay que sufrir, bueno, es que son dos extremos. Es que la vida, la humanidad, es un espectro enorme de emociones, de sentimientos, de cognición, de pensamientos, de experiencias. Entonces, no vas a estar siempre ni en un lado ni en el otro, porque los dos te van a acabar haciendo daño, van a acabar siendo nocivos para tu salud. Recogiendo casi todo lo que que has compartido, ¿cuál crees que es la pregunta más importante que podemos hacernos a nosotros mismos? Yo muchas veces, una pregunta que me sale cuando diferentes momentos que le hago, y ya no solo a pacientes, a personas que tengo cerca, siempre me sale, ¿te quieres? Vale, pero ¿tú te quieres? Porque a mí me habla de cómo te han querido, de cómo te han tratado, de cómo te han hablado, porque en base a eso es como te has aprendido tú a querer. Y si te quieres a ti mismo, de alguna manera, y esto puede quedar como muy, ¿no? Ahora que estábamos hablando de esos extremos o de tal, no es un querer de etéreo, es hablarte bien, es respetarte, sentir que eres importante, que vales la pena, que te mereces un lugar en el mundo, que no, son toda una serie de cosas que se han generado a lo largo de tu vida, que se pueden haber roto, te las pueden haber roto, puede ser que nunca las hayas tenido y que hayas crecido pensando pues todo lo contrario, que no te mereces nada, que no vales la pena, que no eres importante para nadie, que no mereces ser querido. Y normalmente todo eso es una fuente de sufrimiento muy, muy grande. Entonces, para mí una pregunta muy importante es esa. ¿Tú te quieres? Déjame hacerte la pregunta más difícil que puedo hacerte. De todo lo que has aprendido de tus pacientes, ¿con qué te quedas?
Pues seguramente me quedo con el sufrimiento. Con el sufrimiento que de alguna manera recojo en las sesiones. Y con el sufrimiento que puedo ir, ¿no?, deshilachando de ellos e hilvanando y luego dejando en un rincón. Porque de alguna manera, con cada experiencia que lamentablemente han tenido que vivir, a mí me enseñan algo. Y al final es un lujo que es terrible, porque ojalá no tuviesen que venir a verme, pero para mí me siento como muy honrada de que a cierto punto, bueno, confíen en mí. Están confiando en mí, que cuando acabas el proceso es diferente, pero la primera vez que se sientan ahí delante y no saben quién eres y están confiando en ti, qué responsabilidad. Entonces me quedo con eso, con lo valientes que me parecen al dar el paso para empezar un proceso terapéutico y todo el sufrimiento que se va destilando en esos procesos terapéuticos. Porque luego es un sufrimiento que tú ves en tu día a día. Ves a gente que destila sufrimiento y es gente que normalmente no tiene ayuda. Entonces, bueno, está bien poder reconocer el sufrimiento y poderlo destilar, gestionar y hacer que se vaya. Termino con esto. Si hay alguien que nos ha escuchado y ha hecho esa línea vital y ha encontrado que tiene una mochila pesada, antes de que vaya a más, ¿tienes algún mensaje esperanzador? Yo buscaría un profesional, pero que además no hace falta que sea en la sanidad pública, me da igual. Más que nada porque si se da cuenta de que a raíz de eso, en su presente, hay cosas que le cuestan o que las relaciones no acaban de ser todo lo satisfactorias, relaciones o de pareja o de amistad, todo lo satisfactorias que podrían ser, que al final siempre le acaban pasando las mismas cosas que hace que se enfade o que le den rabia, o tiene siempre las mismas dificultades en el trabajo, que a veces no las detectamos como propias, pero es como siempre me despiden diciéndome qué tal, es que, vale, llega un momento que cuando ya son 5, en lugar de pensar que todas las personas que has tenido por encima han sido unas envidiosas, que puede ser, pero también estaría bien mirar para adentro, ¿no? Entonces, si tú vas detectando todas esas áreas de dificultad, pide ayuda porque se va a poder gestionar. Entonces, es lo que decíamos al principio, ¿se puede vivir con dolor? Sí. ¿Es necesario? Desde mi punto de vista, no. Entonces, si hay solución, hay cosas en la vida que no tienen solución, ok. Pero si tiene solución, ¿por qué no intentarlo? Alicia, ha sido un gusto. Muchas gracias por tu trabajo y por tu tiempo. El placer es mío, gracias.